Escuela Profética, la Casa del Bosque. Capítulo 28. Cadenas y grilletes, rompiendo las ataduras y liberando el destino. Introducción. A lo largo de la historia bíblica, las cadenas y los grilletes fueron instrumentos utilizados para sujetar, controlar, limitar, castigar y exhibir dominio sobre una persona. Aunque normalmente los asociamos con cárceles o esclavitud, en el lenguaje espiritual representan algo mucho más profundo. Las ataduras invisibles que intentan detener el propósito de Dios en una vida. Por esta razón entran dentro de la categoría de armas o elementos relacionados con ellas. Aunque una cadena no es una espada ni una lanza, es una herramienta de sometimiento. Un ejército no solo conquista matando, también conquista inmovilizando. Muchas veces el enemigo no necesita destruir a una persona, le basta con detenerla. Los grilletes se colocaban principalmente en los pies para impedir el avance. Las cadenas sujetaban las manos, el cuello o el cuerpo entero para limitar la libertad. Espiritualmente hablando, Satanás busca poner grilletes en los pies de los creyentes para que no avancen hacia su destino, y cadenas en sus manos para que no desarrollen la obra que Dios les ha encomendado. Sin embargo, la Escritura revela una verdad gloriosa: toda cadena puede romperse cuando interviene el poder de Dios. Las cadenas de la aflicción. El salmista describe la condición de quienes viven cautivos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Salmo 107, versículo 10. Observe que el texto menciona hierros. La imagen es la de personas encerradas, inmovilizadas y sin esperanza. Muchos creyentes viven así sin estar en una cárcel física. Están presos del temor, la culpa, la depresión, el resentimiento o los fracasos del pasado. Las cadenas más fuertes muchas veces son invisibles. Cuando Dios permite una cerca para producir arrepentimiento. Lamentaciones declara: me cercó por todos lados, y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 7. Jeremías describe el tiempo de disciplina divina sobre Jerusalén. Hay ocasiones en que Dios permite limitaciones temporales para corregir nuestro rumbo. No toda cadena proviene del enemigo, algunas circunstancias son permitidas por Dios para producir madurez, arrepentimiento y dependencia. La diferencia es que las cadenas de Dios siempre tienen un propósito redentor. Las cadenas que no pueden resistir el poder de Cristo. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos encontró a un hombre poseído por demonios. La Escritura dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Marcos capítulo 5, versículo 4. Este hombre rompía las cadenas naturales porque estaba dominado por una fuerza espiritual demoníaca. El mundo intentó controlarlo externamente, pero solo Cristo pudo liberarlo internamente. La verdadera libertad no consiste en quitar una cadena física sino en romper aquello que esclaviza el alma. Cadenas como símbolo de juicio. Ezequiel recibió una orden profética impactante. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Ezequiel capítulo 7, versículo 23. La cadena representaba el juicio que vendría sobre una nación rebelde. Cada vez que el pecado gobierna una sociedad, aparecen nuevas cadenas: violencia, corrupción, injusticia, adicciones y destrucción familiar. El pecado promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Las cadenas que se rompen en la adoración. Uno de los relatos más extraordinarios aparece en Filipos. Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente. Sus espaldas estaban heridas y sus pies asegurados en el cepo. Sin embargo, en lugar de quejarse comenzaron a adorar. Entonces ocurrió algo sobrenatural. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 26. La adoración produjo lo que ninguna fuerza humana podía lograr. Las cadenas que el hombre había colocado fueron removidas por el poder de Dios.
Hay prisiones que solo se abren cuando un creyente decide adorar en medio de la prueba. Las cadenas del Evangelio. Pablo utilizó varias veces la imagen de las cadenas. Declaró ante el rey Agripa: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos capítulo 26, versículo 29. También dijo: Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Hechos capítulo 28, versículo 20. Aunque estaba encadenado físicamente, su espíritu era libre. El creyente puede estar limitado externamente y seguir siendo completamente libre en su interior. Las cadenas que atan a Satanás. La Biblia revela un acontecimiento futuro glorioso. Vi descender del cielo a un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. La cadena aquí se convierte en instrumento de justicia divina. El mismo enemigo que esclavizó a millones terminará siendo encadenado por la autoridad de Dios. Hombres poderosos que terminaron con grilletes. Sansón. Le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Jueces capítulo 16, versículo 21. El hombre que rompía cuerdas terminó encadenado por haber jugado con el pecado. Sedequías. Y le sacó los ojos al rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Jeremías capítulo 52, versículo 11. La desobediencia terminó produciendo cautividad. La cadena profética en el sueño de Nabucodonosor. Daniel interpretó un sueño donde un árbol era atado. Pero dejaréis en tierra la cepa de sus raíces, con atadura de hierro y de bronce. Daniel capítulo 4, versículos 15 al 23. El hierro y el bronce simbolizaban limitación y humillación temporal. Dios estaba mostrando que aún los reyes más poderosos pueden ser restringidos cuando el orgullo gobierna sus corazones. Atando a los enemigos del reino. El salmista declara: para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Salmo 149, versículo 8. Esto representa la autoridad espiritual que Dios entrega a su pueblo para sujetar las obras de las tinieblas. Suéltate de las cadenas. El profeta Isaías proclama: suéltate las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías capítulo 52, versículo 2. Observe algo extraordinario. Dios no dice: yo te quitaré las cadenas. Dice: suéltate. Hay ataduras que desaparecen cuando decidimos levantarnos en fe. La cadena de plata. No todas las cadenas tienen un significado negativo. Eclesiastés declara: antes que la cadena de plata se quiebre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. La cadena de plata representa simbólicamente la vida dada por Dios. Asimismo, encontramos cadenas de oro en el servicio sacerdotal. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas. Éxodo capítulo 35, versículo 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza, de oro fino. Éxodo capítulo 28, versículos 13 y 14. Las cadenas de oro estaban asociadas al sacerdocio, la autoridad y la belleza de la presencia divina. No toda cadena esclaviza. Algunas representan nuestra conexión con Dios, nuestro compromiso y nuestro llamado. Testimonio ilustrativo. Un hombre llevaba años esclavizado por el alcohol. Había perdido a su familia, su trabajo y su dignidad. Durante una reunión de oración escuchó esta frase: las cadenas que te trajeron hasta aquí no tienen autoridad para llevarte hacia tu futuro. Esa noche cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo. Lo que no habían logrado médicos, promesas ni tratamientos humanos comenzó a ocurrir cuando el Espíritu Santo tomó control de su corazón. Años después estaba restaurado, sirviendo al Señor y ayudando a otros a encontrar libertad. Las cadenas habían caído. Acto profético, rompiendo las cadenas. Tome una cadena, un candado o una representación de ella.
Sosténgala en sus manos. Declare en voz alta. Por la autoridad de Jesucristo renuncio a toda cadena de temor, fracaso, pecado, pobreza, enfermedad, resentimiento y estancamiento espiritual. Luego coloque la cadena en el suelo. Ponga su pie sobre ella como símbolo de autoridad. Declare. Lo que me ató en el pasado no gobernará mi futuro. Levante sus manos al cielo y proclame 3 veces. Soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Finalmente lea Hechos capítulo 16, versículo 26, y agradezca al Señor por la liberación que está trayendo a su vida. Enseñanza profética poderosa. Las cadenas no fueron diseñadas para matar, fueron diseñadas para detener. Y esa es precisamente una de las estrategias favoritas del enemigo. Si no puede destruir tu llamado, intentará retrasarlo. Si no puede apagar tu fe, intentará inmovilizarla. Si no puede quitarte la salvación, intentará detener tu avance. Pero cada cadena tiene un límite. La cadena de José no pudo impedir que llegara al palacio. La cadena de Pablo no pudo impedir que predicara el Evangelio. La cadena de Sansón no pudo impedir que Dios le diera una última victoria. Lo que hoy parece una prisión puede convertirse mañana en el escenario de tu mayor milagro. Oración profética de liberación. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me presento delante de ti. Declaro que toda cadena espiritual, emocional, mental, familiar y económica que ha intentado detener mi destino queda quebrantada por el poder del Espíritu Santo. Renuncio a toda atadura hereditaria, a toda palabra negativa, a toda opresión demoníaca y a toda fortaleza que se haya levantado contra el propósito de Dios para mi vida. Así como las cadenas de Pablo y Silas cayeron en la cárcel, declaro que toda prisión invisible se abre ahora. Profetizo libertad sobre mi casa, mis hijos, mi ministerio y mi futuro. Declaro que mis pies volverán a avanzar, mis manos volverán a producir y mi espíritu volverá a soñar. Donde hubo cautividad habrá libertad. Donde hubo vergüenza habrá honra. Donde hubo estancamiento habrá avance. En el nombre de Jesucristo declaro que las cadenas caen, los grilletes se rompen y el propósito de Dios se establece sobre mi vida. Amén y amén.